Durante una década invertí mi vida, mis ahorros y $60.000 intentando cumplir el último deseo de mi padre, confiando ciegamente en la mujer que decía amarme, hasta que un desconocido dejó caer un sobre en mi mesa y destrozó toda mi realidad, revelando que su traición no fue un error, sino una crueldad planificada con precisión quirúrgica. Mi nombre es Diego Ramos, tengo 42 años y trabajo como analista financiero en una firma llamada Meridian Capital, aquí en Houston. No es un empleo espectacular, pero es estable y me permitió construir una vida sin sobresaltos. Mi esposa, Valeria, tiene 37 años y se encarga de coordinar eventos corporativos en Stratford Industries. Llevamos 10 años casados. Los primeros 5 fueron tranquilos, los últimos 5, es como si hubiese visto cómo se apagaba lo que un día nos unió. El problema central siempre giró en torno a los hijos, o más bien, a la ausencia de ellos. Mis padres preguntaban constantemente, en cada reunión, cada llamada, cada festividad, alguna novedad. Mi madre lo decía con ilusión, mi padre callaba, pero yo veía el deseo en sus ojos. Quería dejar un legado antes de que la vida ya no le diera tiempo. Cuando obtuve un ascenso importante, Valeria comenzó con excusas. Primero que necesitábamos ahorrar más, luego que había demasiados cambios en su trabajo, después que no era el momento adecuado. Yo traté de compensar todo eso, compraba detalles, organizaba escapadas románticas, incluso remodelé un cuarto para convertirlo en una futura habitación de bebé. Pinté las paredes de amarillo, armé una cuna y puse una lámpara tenue. Ella dijo que estaba obsesionado y me obligó a desarmarlo todo. Después de 2 años rogándole que lo intentáramos, finalmente accedió. Recuerdo haberle contado a mis padres durante una cena familiar. Mi madre lloró de alegría y mi padre me tomó la mano con fuerza mientras decía, «Serás un gran padre, hijo, lo sé». 8 meses después, seguíamos igual, sin ningún avance. Fue entonces cuando visitamos a la doctora Catalina Ríos, una especialista en fertilidad. Después de varios estudios, nos llamó para explicarnos los resultados con una delicadeza claramente entrenada. Nos dijo que nuestras probabilidades eran extremadamente bajas, incompatibilidades hormonales, complicaciones estructurales, que sin intervenciones intensas, un embarazo natural era poco probable. Valeria lloró y me apretó la mano. Yo le creí por completo. Durante el año siguiente consultamos a 3 especialistas más, en Dallas, en Austin y en California. Todos coincidieron, tener un hijo juntos era prácticamente imposible. Aún así, yo seguí intentando. Me endeudé, vacié ahorros, pedí adelantos de mi fondo de retiro. Ella estuvo a mi lado en cada paso, consolándome cuando me derrumbaba, repitiendo que encontraríamos otro camino. Mi padre falleció 3 años atrás, víctima de un infarto a los 68. Sus últimas palabras para mí fueron, «Sé que algún día lo lograrás, ojalá pudiera conocer a tus hijos». Lo miré a los ojos y le mentí diciéndole que sería pronto. Se fue 2 horas después. Mi madre, desde entonces, se volvió más reservada, dejó de organizar reuniones familiares y casi no llamaba. Siempre supe que cargaba con la culpa de haber presionado tanto el tema de los nietos. Un año después de su muerte, Valeria llegó a casa con un cachorro de Golden Retriever. Lo llamó Quilla. Me dijo, sonriente, que necesitábamos alegría en el hogar. Cuando lo vi, comprendí de inmediato, aquel perro era el sustituto del hijo que nunca tendríamos. Aún así, fingí felicidad y acaricié al animal como si realmente pudiese llenar ese vacío. Por esos meses, Valeria cambió de empleo y empezó a trabajar en la corporación Guamán, como asistente ejecutiva de Felipe Guamán, vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Ella lucía entusiasmada, llena de energía, hablando sin parar de oportunidades y crecimiento profesional. Yo la apoyé en todo, sin saber que estaba viendo cómo construía la salida perfecta para abandonar nuestro matrimonio. La corporación Guamán organizaba todos los años una gala en el Riverside Hotel, un evento de etiqueta en el que asistían las figuras corporativas más influyentes de Houston. Valeria llevaba semanas hablando del evento, del vestido que mandó a arreglar, de su cita en la peluquería, de la importancia de la noche. Había elegido un vestido verde esmeralda cuyo precio superaba la cuota mensual de mi coche. Antes de entrar, en el auto, me dijo, «Trata de relacionarte, por favor. No te quedes parado sin hablar con nadie». Asenté, aunque no pude evitar preguntarme cuándo había empezado a tratarme como un subordinado y no como su esposo. El salón donde se celebraba la gala era enorme. Las lámparas de cristal iluminaban el lugar como si fuera una exhibición, había un cuarteto tocando en una esquina, y una torre de copas reflejaba la luz como si fuera un monumento. Valeria me tomó del brazo para entrar, pero en cuanto vio a Felipe Guamán al otro lado del salón, algo en ella cambió. Su mano se soltó ligeramente y su mirada se desvió. «Voy a saludarlo», dijo mientras avanzaba sin esperar respuesta. La seguí a distancia.
Observé cómo apoyaba la mano en el brazo de Felipe como si hubiera estado allí desde siempre. Él, un hombre de unos 50 años, alto, con canas alrededor de las sienes, tenía esa actitud típica de quien jamás ha escuchado la palabra no. Me miró de reojo con un gesto desdeñoso, como si yo fuera un empleado que había estacionado mal su coche, y luego volvió a centrarse únicamente en Valeria. Ella reía, tocaba su pecho, dejaba que sus dedos se quedaran ahí unos segundos. En un momento, lo llevó casi de la mano para ver la torre de champán. Él se inclinó hacia ella para decirle algo al oído y Valeria soltó esa risa que antes era solo mía, una risa aguda, coqueta, que siempre había reconocido al instante. Yo estaba a unos metros, completamente invisible. En uno de sus paseos por el salón, pasó junto a mí y sin mirar dijo: «¿Puedes traerme un agua con gas?». Lo dijo como si yo fuera personal del evento. Fui por ella. Nunca volvió a buscarla. Lo peor fue después. Me miró directamente, ladeó la cabeza hacia Felipe y dijo algo con una sonrisa torcida. Él soltó una carcajada fuerte, sincera, nada de etiqueta corporativa. Lo que fuera que ella había dicho era sobre mí. Fue en ese momento que sentí una mano sobre mi brazo. Era firme, elegante, segura. Una voz suave pero contundente dijo: «Vamos a darles algo de qué hablar». Me giré. A mi lado estaba Sabrina Guamán, la esposa de Felipe. Una mujer de mediana edad, serena, con una mirada que transmitía una mezcla de experiencia y fortaleza. Sin pedir permiso, enlazó su brazo con el mío y me condujo hacia la salida como quien decide sacar a alguien de un lugar lleno de humo antes de que el aire se vuelva irrespirable. Mientras avanzábamos por el borde de la pista, escuché un silencio abrupto detrás de nosotros, una interrupción repentina en la risa de Valeria. Ese instante exacto, ese quiebre, fue como un trueno en medio del salón. Ella nos vio. Vio a Sabrina. Vio mi brazo entrelazado con el de la esposa de su jefe, mientras ella se quedaba petrificada junto a él. La expresión en su rostro fue puro terror. Sabrina Guamán avanzaba por el pasillo con una calma inquietante, cada paso hacía resonar sus tacones contra el mármol como si marcara un ritmo calculado. No habló hasta que cruzamos la puerta y el aire fresco de la noche nos envolvió. La seguridad del edificio se movía alrededor, pero ella se detuvo frente a un Mercedes negro y me observó con un gesto imposible de interpretar. «No soy ingenua, Diego», dijo con un tono casi clínico. «No estoy molesta. Solo sé exactamente lo que está pasando». No había rabia en su voz, era como si estuviera exponiendo un resultado inevitable. «He visto los mensajes. Él no se molesta en borrarlos, o cree que nunca reviso». Sacó su teléfono y tocó la pantalla una vez. «¿Quieres adivinar qué nombre aparece en la reserva del hotel en Chicago el mes pasado?». Liberé el aire de mis pulmones muy despacio. Al fin mis manos habían dejado de temblar. «Quiero precisión, no venganza», continuó. «Precisión». Me entregó el teléfono, y sin dramatismo, intercambiamos números como dos personas que cierran un acuerdo que definirá consecuencias inevitables. Empieza por revisar los extractos. Fíjate en su segundo nombre, lo usa cuando intenta pasar desapercibida. La puerta del auto se cerró con suavidad. El motor rugió apenas. Se marchó como si no acabara de replantear por completo el rumbo de nuestras vidas. Me quedé en el estacionamiento mirando el contacto que había guardado en mi teléfono. Valeria, pesadilla de recursos humanos. Y debajo, una nota: la confianza muere sin ruido, la reputación también. No éramos aliados, ni amigos, ni mucho menos cómplices sentimentales. Éramos arquitectos de una corrección silenciosa que jamás verían venir. Esa noche no dormí. Mientras Valeria roncaba en el segundo piso, me quedé en la cocina con el portátil abierto y una taza de café que se fue enfriando. Empecé a desarmar nuestra vida financiera pedazo por pedazo. Sabrina me había dado la clave: Valeria Elaine Ramos. Comencé por las cuentas de aerolíneas, donde siempre combinábamos millas por comodidad. Pero entre los registros apareció algo que me quemó el estómago: un boleto de primera clase a Atlanta, 4 meses atrás. Ella me había dicho que viajaría en clase económica a Denver para una conferencia. Incluso me envió una foto de la puerta de embarque. Pero ese boleto no era para Denver, y estaba reservado bajo Elaine Ramos. No reembolsable. Costaba $1.700. Pagado con mis millas. Verifiqué las fechas. Ese fin de semana ella afirmó que trabajaría en un proyecto urgente y que no podía acompañarme al evento de mi empresa. Demasiada presión, dijo. Luego abrí los estados de mi tarjeta. Todo parecía rutinario: supermercado, gasolina, membresía del gimnasio. Hasta que encontré una compra oculta entre los cargos de marzo: $163 en Pedal Systems, una florería del centro. Llamé durante mi hora de almuerzo. «Hola, necesito confirmar un envío del 14 de marzo. Fue cargado a mi tarjeta, pero no recuerdo para quién era», dije intentando sonar tranquilo.
La mujer al teléfono revisó en silencio. Aquí está. Entrega para Felipe Guamán, en Corporación Guamán. La tarjeta decía, gracias por un fin de semana inolvidable. Silencié el teléfono para que no escuchara mi respiración entrecortada. Perfecto, solo necesitaba verificar, respondí antes de cortar. Me quedé mirando el tablero del auto. Mi esposa le había enviado flores a otro hombre. Con mi dinero. Firmado con su inicial como si eso borrara el rastro. Esa noche empecé un archivo detallado, fechas, montos, lugares y cada discrepancia repetida. Nada quedaba fuera. Ninguna mentira quedaba sin registrar. Sabrina me enviaba capturas a diario. Había cargos de hoteles disfrazados de gastos empresariales, siempre para 2 personas. Reservas de restaurantes románticos que ella justificaba como reuniones laborales. Invitaciones de calendario con títulos sospechosamente vagos que no coincidían con ningún registro de la empresa. Cada dato se sumaba al expediente. No estábamos coleccionando chismes, estábamos construyendo un caso sólido. Un día encontré algo todavía más revelador, un comprobante de donación a una galería de arte por $500 a nombre de señor y señora Guamán. Yo jamás había donado allí. Valeria odiaba el arte moderno, decía que era pretencioso. Busqué las fotos del evento del mes correspondiente. Y allí, en el fondo de una imagen publicada por la galería, aparecía Valeria con el collar que le regalé en nuestro 5º aniversario. Tenía la mano apoyada en la espalda de Felipe. Parecían una pareja. Le envié la foto a Sabrina sin agregar nada. Ella respondió de inmediato. Inclúyelo en la carpeta. Nos acercamos. Yo también estaba cambiando. Dejé de ser el hombre que se quedaba quieto en las esquinas. Ya no era mobiliario. Me estaba convirtiendo en algo que no esperaban, alguien minucioso, paciente y absolutamente inflexible. El domingo por la mañana, Valeria estaba en el sofá con pijama de seda, revisando su móvil mientras tomaba café. Tenía la expresión tranquila de quien cree tener todo bajo control. Quilla, nuestro perro, dormía a sus pies. La luz atravesaba las ventanas que ella insistió en instalar el año pasado para mejorar la estética de las fotos. La observé desde la cocina, con el periódico entre las manos, pensando en cuántas veces ese mismo espacio había servido para encubrir sus mentiras. Procura no avergonzarme en el próximo evento de la empresa, dijo sin levantar la vista. Doblé el periódico despacio. No me gustaría interrumpir tu networking. Rodó los ojos. Por favor, no empieces. No lo hice. Mientras ella seguía allí, segura de sí misma, yo ya había separado nuestras cuentas, transferido fondos, restringido su acceso al portal hipotecario y movido legalmente la cabaña de la montaña, esa que decía que era nuestro refugio, aunque nunca soltaba el teléfono cuando íbamos, a un fideicomiso. Mi fideicomiso. Ella todavía no lo sabía, pero el equilibrio estaba cambiando. Y esta vez, a mi favor. Se levantó con desgano, se estiró y caminó hacia la cocina como si nada pasara. ¿Todavía estás molesto por lo del gala? Preguntó con un tono que intentaba sonar despreocupado, aunque era evidente que no lo era. Fue solo un evento de trabajo. Te comportaste raro. La gente lo notó. Trabajaré en estar más presente, respondí con calma, sin darle espacio para justificar nada. Me observó por un instante, quizá percibiendo que algo en mí había cambiado, pero no insistió. Abrió el refrigerador como si todo siguiera igual. Quizá haga un en vivo esta noche, comentó. Después de la foto del gala me llegaron un montón de mensajes. Felipe se veía increíble con ese traje. Lo dijo con esa familiaridad incómoda, Felipe. No el señor Guamán, no mi jefe, sino simplemente Felipe, pronunciado como si fueran amigos muy cercanos, demasiado cercanos. Seguro le alegra la publicidad, respondí con frialdad. No seas infantil, dijo, descartando el comentario. Esa misma tarde intentó ingresar a nuestra cuenta de ahorros conjunta. La escuché teclear, detenerse, volver a intentar. ¿Cuál es la clave del fondo de ahorro? Preguntó desde la sala. Inténtalo tú misma, respondí sin mirarla. Levantó la cabeza de golpe. ¿La cambiaste? No dije nada. Solo bebí un sorbo de café y la observé mientras asimilaba que ya no tenía acceso. Increíble, estás paranoico, se rió, aunque sonó más nerviosa que divertida. Voy a llevarme el carro esta semana, anuncié de inmediato, cortando la conversación. Tengo reuniones fuera de la ciudad. ¿Dónde? Preguntó, frunciendo el ceño. En la cabaña. Parpadeó, desconcertada. Nuestra cabaña. Ya no es exactamente nuestra, respondí sin añadir detalles. La dejé con ese silencio incómodo, obligándola a imaginar que más había cambiado mientras ella estaba ocupada creando una vida paralela con Felipe. Esa noche recibí un mensaje de Sabrina Guamán. Denuncia presentada ante Recursos Humanos. Preocupaciones preliminares sobre conducta en el lugar de trabajo.
Había comenzado. Una hora más tarde llegó otro informe, un aviso anónimo enviado a cumplimiento corporativo. Hablaba de una posible relación entre un líder de equipo y una subordinada, insinuando favoritismos en bonificaciones y viáticos. Sin nombres explícitos, pero con suficiente información para activar un proceso formal. Para el lunes, todo ya estaba en marcha. Valeria fue citada a una reunión a puerta cerrada con 2 representantes de recursos humanos y uno de cumplimiento. Sin aviso previo. Sin tiempo para preparar sus excusas. Regresó temprano a casa. Cerró la puerta de un golpe, sus tacones resonando en el piso como si cada paso fuera una queja. Están exagerando, dijo, dejando caer su bolso. Recursos humanos es ridículo. Alguien presentó un informe hablando de patrones de conducta. ¿Qué significa eso? Ahora estoy bajo revisión por conflicto de interés. Levanté la vista de mi computadora. Interesante. Entrecerró los ojos. ¿Por qué hablas así? Suenas satisfecho. ¿Dijiste algo? ¿A alguien? ¿A quién tendría que haberle dicho algo? Pregunté con serenidad. No respondió. Solo me miró, intentando determinar si yo era una amenaza o si solo era su culpa devorándola por dentro. La realidad era mucho más simple, no necesitaba convertirme en su enemigo, solo dejé de ser su protección. Días después, un miércoles por la mañana, recibí un mensaje por Facebook de alguien llamada Emilia Rivas. La foto de perfil mostraba a una mujer joven con uniforme clínico, quizá de unos 20 y tantos. Señor Ramos, nos conocimos brevemente el año pasado en una cafetería. Yo trabajaba en la clínica de la doctora Catalina Ríos. Necesito hablar con usted. Es importante. Me quedé mirando el mensaje hasta que recordé, esa mujer nerviosa que me había reconocido en el café, que se puso pálida y salió casi corriendo. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Le respondí preguntando cuándo y dónde. Nos reunimos ese mismo día en un parque cerca del centro médico. Emilia estaba sentada en una banca, retorciendo las manos, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Ya no puedo guardar esto, dijo apenas me senté. Lo que ella te hizo, me atormenta desde hace 2 años. ¿Quién? Pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. Tu esposa, respondió ella, con la voz quebrada. Le pagó a la doctora Ríos. Le dio $15.000 para que te dijera que no podías tener hijos. Yo procesé el pago. Vi todo. El mundo se me inclinó. ¿Qué estás diciendo? No había nada malo con ninguno de los dos, continuó. Tus resultados eran completamente normales. Ella habló con la doctora a solas y le pidió que mintiera durante la consulta. Necesitaba que creyeras que era imposible. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Por qué haría algo así? Emilia sacó su teléfono y me mostró fotos y copias de documentos clínicos, mis análisis reales, marcados como óptimos, totalmente saludables, excelente fertilidad. Ella no quería tener hijos contigo, susurró. Dijo que los niños la atarían a un matrimonio del que planeaba salir. Tenía otros planes para su vida. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y vi cada prueba del engaño que me mantuvo atrapado durante años. Mi padre murió creyendo que yo no podría darle nietos. Gasté $60.000 persiguiendo un objetivo que ya habíamos podido cumplir desde el principio. ¿Por qué decirlo ahora? Logré preguntar. Vi lo que ocurrió en la corporación Guamán, dijo Emilia. La investigación. El nombre de Valeria en las noticias, y entendí que ella no es víctima de nada. Es calculadora. Y lo que te hizo a ti, a tu familia, tiene que salir a la luz. Me entregó un USB. Aquí está todo. Los resultados originales, los registros de pago, incluso un correo donde ella agradece a la doctora por la discreción. Hice copias antes de renunciar. No podía seguir ahí después de ver esto. ¿Testificarías si es necesario? Pregunté. Emilia asintió. Lo haré. Lo que la doctora hizo amerita perder su licencia. Y tu esposa merece enfrentar cargos por fraude. Cuando se fue, me quedé en esa banca casi 1 hora, intentando darle forma al desastre que acababa de descubrir. Valeria no solo me había engañado con Felipe Guamán. Había diseñado un fraude médico para impedirme formar la familia que yo quería. Había permitido que mi padre muriera sin conocer a sus nietos, sin motivo real. Esa noche subí todo a la carpeta cifrada que compartía con Sabrina Guamán. Añadí una nota. Fraude médico. Se adjuntan registros de pago. Me robó algo más que dinero. 10 minutos después, Sabrina me llamó. Diego, esto lo cambia todo. Ya no es una infidelidad ni un problema laboral. Esto es fraude criminal, abuso emocional y robo financiero. Podemos destruirla por completo. Perfecto, dije sin dudarlo. Ya terminé de ser el esposo comprensivo. Ella estuvo demoliendo mi vida con una sonrisa durante años. Ahora es mi turno. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, llegó el correo.
El teléfono de Valeria vibró en la mesa de noche y ambos nos despertamos. Lo tomó, leyó la pantalla y se quedó inmóvil. ¿Qué pasa? Pregunté fingiendo somnolencia. Nada, respondió demasiado rápido. Asuntos del trabajo. Pero le vi las manos temblar mientras escribía la respuesta. Fuera lo que fuera ese mensaje, la había golpeado con fuerza. Salió casi corriendo de la casa, sin desayunar, sin maquillarse, sin seguir ninguna de sus rutinas. Y por primera vez en años, supe que el final de todo esto había comenzado. Me obligué a esperar 10 minutos completos antes de revisar el sistema de seguimiento que había instalado en la tableta compartida, aquella que Valeria usaba ocasionalmente cuando su teléfono se quedaba sin batería y necesitaba responder correos del trabajo. Era un dispositivo que jamás despertó sospechas porque siempre estuvo a la vista, y por eso mismo era la ventana perfecta para comprobar lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esas supuestas reuniones nocturnas o eventos corporativos de última hora. Cuando abrí la aplicación de rastreo, un nuevo correo brillaba en la bandeja de entrada. El remitente era Recursos Humanos de la Corporación Guamán, y apenas leí el asunto, comprendí que las piezas empezaban a encajar. Era una citación obligatoria para una revisión ética programada el viernes a las 9 de la mañana. También se indicaba con claridad que la asistencia legal estaba permitida. No añadí ningún comentario innecesario, simplemente reenvié el mensaje a Sabrina Guamán, acompañándolo de 2 palabras muy precisas: está entrando en pánico. Toda la tarde transcurrió con la sensación de que algo enorme se estaba moviendo bajo la superficie. Y lo confirmé cuando mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado sonaba firme, calculada, como alguien que no desperdicia sílabas. Señor Ramos, aquí habla Jaime Torres. Soy abogado y represento a Sabrina Guamán. Ella solicita reunirse con usted esta noche para coordinar la estrategia. ¿Tiene disponibilidad? Dije que sí sin pensarlo mucho. La cita fue en su oficina, en pleno centro financiero. El edificio tenía un diseño elegante, con ventanales gigantes que permitían ver la ciudad iluminada desde lo alto. Todo en ese lugar transmitía orden, previsión y poder, exactamente el tipo de entorno donde se toman decisiones que pueden destruir carreras enteras. Allí me estaban esperando. Sabrina ya estaba sentada frente a una mesa de conferencias impecable, acompañada por Torres y una investigadora privada llamada Patricia Quispe, quien saludó con un apretón de manos breve y profesional. Nadie perdió el tiempo en formalidades. Tenemos todo lo que necesitábamos, dijo Sabrina, con voz segura. El romance, las irregularidades financieras, el fraude médico. Pero quiero asegurarme de que coincidimos en los objetivos antes de avanzar. Jaime me deslizó un documento. Este es el acuerdo de resolución que proponemos. Felipe Guamán renunciará sin ruido, aceptará una indemnización menor y firmará un acuerdo de confidencialidad. Así evitamos que una demanda pública destruya su reputación de forma irreversible. Levanté la mirada. ¿Y Valeria? Ella no tiene trato, respondió Sabrina, completamente fría. No es alguien a quien yo deba proteger. La despedimos, abrimos una investigación formal, y si la evidencia lo respalda, enfrentará cargos por fraude. Patricia activó su computadora y mostró una serie de gráficos y documentos financieros. Su esposa desvió más de $30.000 de sus cuentas conjuntas e inversiones en los últimos 2 años. Pequeñas cantidades espaciadas cuidadosamente. Estaba creando un fondo para su salida. Era un golpe que no solo afectaba la billetera, sino también la memoria. Recordé cada centímetro de la habitación que había pintado para el hijo que nunca llegó, la cuna que armé en silencio esperando un milagro, los tratamientos que pagué con la esperanza ingenua de que algún día me llamaran papá. Mientras yo invertía todo en un futuro familiar, Valeria invertía en su independencia de mí. Dinero enviado a cuentas de criptomonedas, transferencias al extranjero usando el negocio de una amiga, retiros en efectivo que ella justificó como gastos del hogar, continuó Patricia. Todo encaja en un patrón claro. Quería irse, pero asegurarse de no salir perdiendo. Respiré profundamente. Aquel dolor que antes me habría llenado de rabia ahora era distinto, más estable, más frío, casi quirúrgico. ¿Qué necesitan que haga? Pregunté. Jaime cruzó los dedos sobre la mesa. Testimonio, registros, y su permiso para proceder legalmente. Esto no es un malentendido emocional, hablamos de fraude, robo y conspiración. Si usted nos respalda, garantizaremos que enfrente las consecuencias reales. Estoy dispuesto, respondí inmediatamente. La sonrisa de Sabrina no tenía compasión, era el gesto de alguien que por fin veía justicia después de años de soportar la soberbia de los mismos que la creían débil. Entonces terminemos con esto, dijo. Esa noche regresé a una casa silenciosa. Valeria seguía fuera, en reuniones, con Felipe o en donde fuera que solía esconder sus mentiras. Caminar por esas habitaciones fue como recorrer un museo de recuerdos falsos.
10 años creyendo que construíamos algo juntos, cuando en realidad yo levantaba cimientos mientras ella excavaba una salida oculta. Pensé en mi padre, en los $60.000 gastados en tratamientos que ahora sabía que jamás fueron reales, en los 30.000 que Valeria robó, en las discusiones que tuve que soportar cada vez que insinué que algo no cuadraba. Todo ese peso se reorganizó en una claridad implacable. Ya no se trataba de dolor. Era propósito. Al amanecer, mientras ella todavía dormía, mi teléfono vibró. El asunto del correo me obligó a reír por primera vez en días. Estás cordialmente invitado. El mensaje era una invitación formal a la renovación de votos entre Felipe y Sabrina. El diseño, con letras doradas y papel marfil, parecía la burla perfecta. El texto continuaba así. Nos alegra celebrar esta alianza continua, tanto personal como profesional. Su presencia ha sido fundamental durante todos estos años. La lista de invitados incluía a prácticamente todas las personas de peso en la corporación Guaman. No aparecía el nombre de Valeria por ningún lado. Se lo reenvié a Sabrina con 2 palabras parecidas a las que usé antes. Juego limpio. Ella contestó enseguida. Observa su reacción. Eran exactamente las 8 cuando escuché la notificación en el teléfono de Valeria. Unos segundos después, un jadeo ahogado y el ruido de sus pasos bajando las escaleras con prisa. Se detuvo en el marco de la puerta, sosteniendo el móvil como si fuera un objeto peligroso. Debe ser un error, balbuceó. Un descuido. Esto no puede ser. ¿De qué hablas? Pregunté mientras servía café. Felipe y Sabrina van a renovar sus votos y enviaron la invitación a toda la empresa. Pero yo no estoy. Trabajo directamente con Felipe. Es absurdo. Quizá el sistema no actualizó la lista, comenté, fingiendo indiferencia. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez, cuando vio la pantalla, su expresión se congeló por completo. ¿Y ahora? Pregunté. Me suspendieron el acceso a la carpeta de planificación estratégica, dijo, con la voz quebrándose. Y también perdí permisos en el calendario. Me están sacando de todo. Intentó acceder a su correo, a los archivos, a su panel interno. Acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Cada intento fallido parecía deshacer un fragmento de su seguridad. De pronto, toda esa confianza que ella exhibía como si fuera invencible comenzó a colapsar frente a mí. Vi sus manos temblando mientras sostenía el teléfono, sus ojos tratando de comprender cómo su carrera, construida sobre mentiras, se desmoronaba de maneras que no podía controlar. Esto es represalia, susurró. Alguien está haciendo esto para perjudicarme. ¿Y por qué razón harían algo así? Pregunté, manteniendo el tono más neutro posible. No tuvo respuesta. Su silencio lo dijo todo. De pronto sonó una llamada entrante. Contestó sin mirar. ¿Hola? Escuché una voz masculina del otro lado, aunque no entendí las palabras exactas. Lo que sí vi fue cómo su rostro cambiaba del pánico al agotamiento absoluto, como si le hubieran arrancado el último sostén emocional. Sí, entiendo, respondió. Estaré allí mañana. Colgó y permaneció estática durante unos segundos que parecieron eternos. ¿Qué fue eso? Pregunté con calma. Mi jefe quiere verme mañana a las 9 de la mañana, susurró, tratando de controlar el temblor en sus manos. Me pidió que lleve toda la documentación de mis proyectos de los últimos 18 meses. Asenté con calma, intentando transmitir que todo aquello me parecía meticuloso y bien elaborado. Ella me observó de un modo distinto, como si buscara descifrar qué había detrás de mi expresión, qué engranaje interno estaba girando sin que yo lo mostrara abiertamente. ¿Hiciste algo? Preguntó, con un tono teñido de sospecha. ¿Hablaste con alguien? Sostuve su mirada sin titubear. Soy tu esposo, Valeria. No tengo ese tipo de influencia. Pero los dos sabíamos que esa afirmación ya no era completamente cierta. Esa noche, Valeria intentó comunicarse con Felipe Guaman. Primero llamó. No atendió. Luego le envió varios mensajes. Ninguno recibió respuesta. Incluso mandó un correo con prioridad alta. Nada. Era como si la estuvieran borrando de su entorno profesional y personal, sin dejar rastro, sin ofrecer explicaciones. Y ella no conseguía averiguar quién estaba trazando esa línea de eliminación. Me fui a dormir temprano, dejándola sola en la mesa de la cocina, revisando documentos y tratando desesperadamente de organizar todo lo que pudiera servirle para defenderse de un juicio laboral que ni siquiera comprendía del todo. Antes de apagar la luz, recibí un mensaje de Sabrina Guaman. Mañana lo sabrá todo. ¿Estás listo? Respondí sin dudar, he estado listo durante años. La mañana del miércoles, Valeria se vistió con su traje azul marino, el que reservaba para presentaciones importantes. Se retocó el maquillaje varias veces, practicó respiraciones cortas y pausadas, como si intentara armarse de valor antes de enfrentarse a algo que ya presentía como definitivo.
Suerte, le dije cuando salió por la puerta. Ella me miró como si quisiera pronunciar algo más, pero no lo hizo. Solo asintió y se marchó. No fui a trabajar. Llamé para reportarme enfermo. Permanecí en casa, aguardando. A las 10:15 sonó el teléfono. El número de Sabrina. Listo, informó con frialdad profesional. Seguridad la escoltó fuera hace 15 minutos. Accesos revocados. Sin posibilidad de negociar indemnización. Y Felipe renunció esta mañana, aceptó un paquete reducido y firmó un acuerdo de confidencialidad. Se salvó él, a costa de ella. Podía escuchar en su voz una satisfacción contenida. Ya no tiene nada, añadió. Sin empleo, sin referencias y sin respaldo. Una hora más tarde estaba en el garaje cuando escuché el motor del auto entrando en la cochera. El vehículo se apagó, pero la puerta no se abrió. Pasaron varios minutos antes de que finalmente entrara a la casa. Parecía físicamente golpeada. Cruzó junto a mí sin emitir palabra y se encerró en el dormitorio. Luego solo quedó silencio. A las 2 de la tarde, su padre llamó. Su voz, incluso desde abajo, se oía furiosa. Valeria respondía con frases cortas, defensivas, casi inaudibles. La conversación duró unos 10 minutos. Después, la escuché llorar. Subí y toqué la puerta. Valeria. Vete, respondió con voz quebrada. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, insistió. Perdí mi empleo. Mi carrera terminó. ¿Estás contento? Abrí la puerta. Estaba sentada en la cama, aún vestida con su traje. La máscara de pestañas le corría por las mejillas. ¿Por qué no peleaste? Pregunté. ¿Por qué simplemente dejaste que te expulsaran? Se rió con amargura. ¿Pelear con qué? Tenían registros de todo, cenas, viajes, gastos dudosos. Alguien preparó un expediente como si yo fuera una delincuente. ¿Lo eras? Pregunté en voz baja. Me miró bruscamente. ¿Qué? Avancé unos pasos. ¿Delincuente? Repetí. La evidencia apunta a fraude. Fraude médico. 10 años. El color se le fue del rostro. No entiendo de qué hablas. De la doctora Catalina Ríos, respondí. De los $15.000 que le pagabas para falsificar nuestros resultados de fertilidad. De la enfermera que guardó copias de todo. De los análisis reales que demuestran que ambos estábamos perfectamente sanos. Valeria se puso de pie de forma abrupta. Eso no comprendes. Lo comprendo mejor que tú, la interrumpí. Arruinaste mi sueño de ser padre. Permitiste que mi padre muriera creyendo que yo era incapaz de darle nietos. Robaste $60.000 destinados a tratamientos falsos, solo para que tu vida con Felipe no se complicara. Mi voz permanecía estable, aunque por dentro ardía de rabia. Mi padre murió preguntando por mis hijos, continué. Y tú convertiste ese deseo en una mentira. Se lo quitaste a él, me lo quitaste a mí y se lo arrebataste a mi madre. ¿Para qué? ¿Para un hombre que acaba de abandonarte para salvarse? Ella volvió a sentarse, cubriéndose el rostro. Sabrina y yo documentamos todo, dije, con una frialdad que no intenté ocultar. El romance, el desvío de fondos, el fraude médico. Ya no estás solamente desempleada, Valeria. Enfrentas cargos penales. Su cabeza se alzó de golpe. ¿Cargos? ¿Fraude? ¿Conspiración? ¿Robo? Saqué mi teléfono y le mostré la denuncia legal presentada esa misma mañana. La doctora ya perdió su licencia. Ahora sigue tu turno. Tú hiciste esto, susurró. Tú y Sabrina. Nosotros solo expusimos lo que tú hiciste, corregí. No confundas las cosas. Se acercó a mí con las manos extendidas. Diego, por favor. Podemos arreglarlo. Podemos intentar. No hay nada que arreglar, respondí, retrocediendo un paso. Voy a solicitar el divorcio. Mañana recibirás los documentos. No obtendrás nada. La casa está en un fideicomiso al que no tienes acceso. Las cuentas ya están separadas. Me robaste durante años. Ahora enfrentarás las consecuencias. ¿Y dónde se supone que viva? Gritó, entrando en pánico. No tengo nada. Deberías haber pensado en eso antes de construir tu salida con mentiras y robos. Me dirigí hacia la puerta. Quiero que te hayas ido antes del viernes. Luego lo verás con tu abogada. Diego, espera. Pero seguí bajando las escaleras, dejándola sola con lo que quedaba de la vida que intentó arrebatarme. Una vez afuera, me senté en el coche y llamé a mi madre. Hola, cariño, respondió con voz cansada. Mamá, necesito contarte la verdad sobre Valeria y lo de la fertilidad. Le expliqué todo, las mentiras, el fraude, el dinero desaparecido. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento. ¿Quieres decir que podríamos haber tenido nietos? Susurró finalmente. Sí, mamá, respondí.
Podríamos haberlos tenido. Ella lloró. Y yo también. Lloramos por lo que debió ser pero nunca fue. Sin embargo, detrás del dolor había algo más, alivio. Alivio de no seguir viviendo bajo una falsedad. 3 meses después, el divorcio quedó oficializado. Valeria no obtuvo nada, ni casa, ni ahorros, ni pensión. El juez revisó cada documento sobre fraude, cada prueba médica, cada recibo de los fondos que había desviado. Su engaño estaba completamente expuesto. El fallo del juez fue contundente. Calificó la conducta de Valeria como reprochable y dictaminó a mi favor en absolutamente todo. La doctora Catalina Ríos perdió su licencia médica de manera definitiva, y la investigación del colegio médico reveló que había falsificado informes en al menos 6 casos más. Ya había cargos penales en su contra, y la lista no dejaba de crecer. Valeria enfrentaría juicio por fraude en noviembre. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero yo me negué por completo. Sabrina Guamán también. Ambos queríamos que un jurado escuchara la magnitud de lo que ella había hecho. No buscábamos venganza, queríamos verdad. Mientras todo esto ocurría, Felipe Guamán desapareció de Houston. Terminó mudándose a Arizona, aceptando un puesto mal pagado en una startup que apenas levantaba vuelo. Su reputación profesional quedó destruida. Ninguna firma respetable estaba dispuesta a acercarse a él después del escándalo. A pesar de todo, Sabrina y yo seguimos en contacto. No éramos amigos en el sentido tradicional, pero sí aliados que habían sobrevivido a la misma tormenta. Ella me enviaba mensajes de vez en cuando, contándome cómo intentaba reconstruir su vida sin la sombra de Felipe sobre sus hombros. Mi madre también comenzó a llamarme con más frecuencia. Hablábamos de mi padre, del dolor que él cargó por no tener nietos, y de la culpa silenciosa que yo había sentido durante años. Ese duelo seguía presente, pero ya no era una herida abierta, era un recuerdo compartido, menos pesado que antes. Decidí vender mi casa. Estaba llena de fantasmas, de recuerdos que no quería seguir reviviendo. Compré algo más pequeño al otro lado de la ciudad, un espacio que fuera solo mío, sin mentiras ni expectativas rotas. En la corporación Guamán, donde trabajaba, me ascendieron a analista senior. Mi equipo había seguido todo el proceso y respetaba la manera en que afronté la situación, sin escándalos ni impulsos, solo con paciencia, constancia y una claridad que yo mismo desconocía que tenía. Una tarde, mientras esperaba un café, me encontré con Emilia Rivas, la enfermera que había tenido el valor de exponernos la verdad. Ahora trabajaba en otra clínica, una donde, según dijo, la ética no se negociaba. Gracias por decir la verdad, le dije. Mi padre merecía algo distinto. Y yo también. Ella sonrió, aunque con cierta tristeza. Ambos recibieron justicia, respondió. A veces eso es lo único posible. Cuando llegó noviembre, asistí a cada sesión del juicio. Me sentaba al fondo, observando cómo la defensa de Valeria se derrumbaba ante cada prueba, cada testimonio, cada documento manipulado. Tras 4 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad. El juez la sentenció a 18 meses de prisión y a pagar restitución completa. Cuando los guardias la escoltaron, ella me miró una última vez. No había rencor, súplicas ni odio en sus ojos, solo una aceptación vacía, como si finalmente entendiera que ella misma había construido la celda en la que ahora debía vivir. Salí del tribunal sintiéndome más liviano que en muchos años. A 10 meses del divorcio, mi vida era irreconocible. Más simple, silenciosa y honesta. Me reencontré con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Empecé a hacer senderismo los fines de semana, algo que siempre quise hacer pero que Valeria solía calificar de aburrido. También me uní a un grupo de hombres en mi iglesia, allí encontré una comunidad de personas que, como yo, buscaban ordenarse en medio del caos. Mi madre se mudó a una residencia para adultos mayores a solo 15 minutos de mi casa. La visitaba 2 veces por semana. Le llevaba la cena y escuchaba historias sobre mi padre. El dolor que quedaba era suave, más parecido a nostalgia que a pérdida. Tu papá estaría orgulloso, me dijo una noche, mientras compartíamos pasta de su restaurante italiano favorito. Te defendiste. No dejaste que te pasaran por encima. Ojalá lo hubiera hecho antes, admití. Lo hiciste cuando estabas listo, respondió. Eso es lo que importa. El trabajo seguía marchando bien. El ascenso trajo mejores ingresos, nuevas responsabilidades y la oportunidad de reconstruir mis ahorros. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro era algo posible y no un reflejo roto. En diciembre, recibí un mensaje inesperado de Sabrina. Me contó que había empezado a conversar con un hombre de su club de lectura, un viudo que compartía sus mismos gustos por la historia y las novelas de viajes. No lo presentó como algo serio, solo como un respiro, una compañía tranquila que le estaba haciendo bien. Me sorprende sentir algo de calma otra vez, escribió.
Quizá tú también deberías permitirte algo parecido. No porque lo necesites, sino porque lo mereces. Su comentario me dejó pensando más de lo que esperaba. No era una invitación directa a rehacer mi vida, sino un recordatorio de que no debía dejar que el pasado siguiera marcando mis límites. Aún así, no di ningún paso. No porque temiera repetir errores, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba aprendiendo a disfrutar mis días sin prisa por llegar a ningún lado. A comienzos del año siguiente, supe por un antiguo contacto que Valeria había salido de prisión antes del tiempo previsto por buena conducta. Decían que se había ido a Dallas, que trabajaba en ventas y vivía en un apartamento modesto. También escuché que su familia había cortado todo vínculo con ella desde el juicio. No sentí la necesidad de buscar detalles ni de mantenerme al tanto de su vida. Era su historia, no la mía, y ya no tenía espacio en el camino que yo estaba construyendo. Hubo un momento, una tarde en la que estaba revisando unos papeles en casa, en que me detuve a pensar en todo lo que había ocurrido. No con rabia ni nostalgia, sino con una claridad que jamás había tenido. Entendí que mi proceso nunca se trató solo de la traición o del juicio, sino de recuperar mi lugar en mi propia vida. Siempre creí que mi familia era algo que algún día formaría con Valeria, pero la verdad es que la familia, la real, son las personas que no necesitan mentirte para quedarse. Mi madre, por ejemplo, ya había hecho de mi casa su punto de encuentro favorito los domingos por la tarde. Entre tazas de café y anécdotas sobre mi padre, fue ella quien me dijo algo que cerró un ciclo en mi mente. La vida no siempre te devuelve lo que te quita, comentó. A veces te ofrece algo distinto, algo que no sabías que necesitabas. Esa frase me acompañó durante semanas. Y cuanto más pensaba en ella, más entendía que tenía razón, lo que había perdido con Valeria no se comparaba con lo que había recuperado de mí mismo. No sé cuándo volveré a intentarlo en el amor, o si llegaré a hacerlo. De momento, me basta con sentir que cada paso que doy es mío. Sin presiones, sin apariencias, sin sombras. Solo yo, avanzando con una tranquilidad que antes no conocía. Puede que lo que tuve que derrumbar haya sido doloroso, pero lo que quedó después, mi dignidad, mi verdad, mi libertad, pesa infinitamente menos que todo lo que cargué alguna vez por intentar sostener una mentira. Y por primera vez en años, ese equilibrio me resulta suficiente.